Tengan ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Stephanie Castañeda y soy parte del equipo de programas de capacitación del Instituto de Regulación y Finanzas de la Universidad ESAM. Permítanme hacer una breve presentación de nuestro instituto. Nosotros somos líderes en los sectores regulados y económicos, con 20 años de trayectoria en capacitación, consultoría empresarial. Asimismo, más de 10.000 profesionales se capacitan con nuestros programas de alta especialización. Además, más de 250 instituciones públicas y privadas son atendidas en consultorías especializadas, más de 50 asesorías económicas financieras. Asimismo, tenemos más de 50 empresas del sector público y privado que realizan capacitaciones a través de nuestros servicios. Asimismo, nuestros servicios son en consultoría empresarial. Brindamos soporte en el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional a través de asesorías altamente especializadas en temas económicos, financieros, regulatorios y legales. También tenemos las capacitaciones especializadas. Estas capacitaciones especializadas son en los diferentes sectores regulados, económicos, con un enfoque en el sector público a ejecutivos profesionales. Estos están enfocados en temas de agua y saneamiento, banca y finanzas, electricidad, gestión pública, IAPS, hidrocarburos y gas, minería, salud médica, entre otras. Además, les invito a que puedan seguir nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram, LinkedIn. Asimismo, les invitamos a que puedan visitar nuestra tienda e-commerce, que al finalizar la conferencia les voy a compartir el link a través de chat. Les doy la bienvenida a esta conferencia especializada, la importancia de la gestión de riesgos psicosociales para potenciar el desarrollo organizacional y proteger al trabajador. Esta conferencia está a cargo del profesor Alejandro Pasuri. Él es gerente general de Solideo Solución Organizacional. Asimismo, él es maestro en psicología por la Universidad San Martín de Porres, experiencia como asesor en gestión de empresas nacionales de primer nivel. Ha sido consultor responsable de la gestión de riesgos psicosociales o estrés en el trabajo de AGERPER, Grupo AGE. Actualmente es gerente general de Solideo Solución Organizacional, como he mencionado al inicio. Estimados participantes, les invito a que ustedes puedan dejar sus dudas en el chat. Al finalizar la conferencia, estas serán respondidas. Le dejo a cargo del profesor Alejandro. Profesor Alejandro, bienvenido. Buenas noches. Dejo de compartir para que usted pueda compartir el material. Ok, gracias. Muy buenas noches con todos. Muy amables por asistir a esta conferencia. Muy bien, el tema que nos llama hoy, permítame por favor compartir pantalla. Bien, el tema que nos convoca hoy es la importancia de la gestión de los riesgos psicosociales para potenciar el desarrollo organizacional y proteger al trabajador. Vamos a ver dos aspectos fundamentalmente que tienen que ver con la gestión y la importancia de gestionar los riesgos psicosociales. No solamente para proteger la salud del trabajador, sino también para agregar valor a la organización y desarrollarla, que es muy importante, ¿no? Muy bien, entonces, sin mayores preámbulos, ya hicieron la presentación y reiterarles, por favor, si en el momento de la entrevista ustedes tienen alguna duda que por el tiempo no vamos a interrumpir para absorberlas, usted la escribe al chat, la señorita la va a tener presente y al final vamos a dar un tiempo prudencial para absorber las preguntas. Pero por favor, no se queden con la duda. Simplemente pónganlo en el chat la pregunta que tienen. ¿De acuerdo? Muy bien. Siendo así, empecemos. Muy bien, ya me hicieron la presentación. Como vieron, yo soy maestro en Psicología del Trabajo y las Organizaciones, psicólogo organizacional por la San Martín de Porres, especialista en recursos humanos, de gestión del talento, gestión empresarial, como ustedes lo ven ahí. Ya hicieron la presentación del caso, ahí ustedes ven mi correo, si tienen alguna consulta, alguna duda, lo pueden hacer. Muy bien. Ok, entonces empecemos con la introducción del tema. Muy bien, vamos a ver ahora digámoslo así, los actores de de los riesgos psicosociales o de esta circunstancia que se da entre las organizaciones. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esos protagonistas que tienen que ver con la gestión de los riesgos psicosociales? Hay que tenerlo claro, que lo tengan ustedes ahí en la mente y entonces cuando vamos avanzando en la exposición, ustedes van a ir sacando aquello que ya le hemos dado, ¿no? Vamos a hacerlo lo más sencillo posible. El primer actor y fundamental es el ser humano, la persona.
No hay forma de desarrollar una organización o que una organización crezca si no es el elemento principal el ser humano, el trabajador, el colaborador. No hay forma. Por consiguiente, es, digámoslo así, lo neurálgico, lo que hay que cuidar, no solamente para que produzca más, sino que esté sano, porque una persona que no está sana, está desequilibrada en el aspecto físico, psicológico, entonces obviamente no va a producir, no va a rendir, no va a desarrollar sus funciones o tareas de la manera adecuada. ¿Correcto? Muy bien. ¿Y qué otros actores hay o qué otros elementos hay? La persona. ¿Y esta persona qué? Versus a los factores psicosociales. Factores psicosociales, que no es otra cosa de todo aquello con lo cual el trabajo se relaciona, sobre todo en el sistema de trabajo. La sobrecarga, la falta de control, la inseguridad en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Los horarios, el trato con, de los superiores, el trato con los compañeros, etcétera, etcétera. Todos ellos son factores psicosociales que pasan a ser riesgo psicosocial cuando lo de aquí, los factores psicosociales, van atentando contra la salud del trabajador. Lo van desequilibrando, lo van estresando. Se convierte entonces, estos factores psicosociales que están presentes en toda organización, se convierten en un riesgo. ¿De qué? De enfermedad o daño. Entonces, el que está estresado, correcto, en una organización, ojo, el mal estrés, porque hay un estrés positivo que nos obliga o nos hace, nos impulsa, nos motiva, nos desafía, ese es el estrés positivo. Pero hay un estrés negativo, en la cual ya la persona no tiene los recursos necesarios para poder resolver el problema que tiene, cumplir la tarea que le han asignado, etcétera, etcétera, y se convierte ya en una enfermedad, en un daño al trabajador. Ese estrés crónico, constante, ¿de acuerdo? Y empieza a haber las enfermedades cardiovasculares primero, o sea, todo el tema cardiovascular, y después las otras dolencias o afecciones físicas o enfermedades, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es muy importante gestionar los riesgos, pero para gestionarlo hay que entender de qué se trata y sobre todo cómo agrega valor a la organización, porque si no, lo vamos a ver como un gasto más que una inversión. Y ninguna organización va a querer, obviamente, va a querer, digamos, utilizar sus recursos de mala forma para que se pierdan, sobre todo los recursos económicos. ¿De acuerdo? Entonces, tengamos en cuenta eso. El hombre, como ser humano, con sus experiencias, con la percepción que tiene, con los procesos cognitivos, con la forma como procesa la información, versus estos factores de aquí. O sea, la persona o el trabajador o colaborador versus el sistema del trabajo. ¿Y por qué psicosociales? Porque también intervienen las relaciones interpersonales dentro de ellos. Si están en positivo, bien para el trabajador satisfecho, motivado, le gusta hacer sus cosas, cumplir sus funciones, creativo, proactivo, etcétera, etcétera. Si estos factores obran negativamente en la persona, porque lo estresan, entonces vienen los incidentes, los accidentes, las mermas, los desperdicios, se hacen malas cosas, el producto no tiene calidad, etcétera, etcétera. Los servicios no se atienden adecuadamente, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces tengamos presente eso. El trabajador, el hombre, versus a las condiciones de trabajo y las interrelaciones de él con sus compañeros. ¿De acuerdo? Esas tres cositas sencillas hay que tener. Ahora lo vamos a desarrollar un poquito más a profundidad. Vamos a ver definiciones, un par de ellas, sencillas, porque de lo que se trata es explicarlo y que ustedes lo entiendan. Muy bien, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en el año 96 define los riesgos psicosociales, ya estamos hablando de riesgos, no de factores, riesgos psicosociales, cuando estos factores están afectando al trabajador o al colaborador, ya le llama riesgos psicosociales, ¿a qué? A las interacciones entre el contenido, la gestión y la organización del trabajo, por un lado, y condiciones ambientales y organizativas. Y por el otro lado, las competencias, necesidades de los trabajadores, ¿correcto?
En ese sentido se refiere a las interacciones que se ha demostrado ejercen influencia negativa. La influencia tiene que ser negativa para que se convierta en un riesgo psicosocial. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si nosotros gestionamos los factores psicosociales, pueden obrar para bien, definitivamente, en el agregar valor al empresa. Trabajadores equilibrados, trabajadores que manejan muy bien el estrés, porque el trabajo nos demanda estrés día a día, tienen los recursos para manejarlo, entonces trabajadores productivos, creativos y sobre todo sanos, porque persona enferma está desequilibrada, ¿no? Físicamente, psicológicamente, no funciona igual, no trabaja igual, es como cualquier... A ver, si nosotros tuviéramos un auto de la mejor marca, de las mejores componentes, de la mejor ingeniería, entonces el carrito hay que irlo poco a poco, andando, andando, andando. Y si nosotros cuidamos la forma de cómo lo vamos llevando, ese carrito cada vez va a rendir más y se va a afinar, ¿correcto? Y va a rendir más. Pero si ese carrito lo tratamos mal, le ponemos, pisamos demasiado el acelerador, frenamos inadecuadamente, lo metemos por hoyos, etcétera, ese tema donde no ha sido diseñado, el carrito se va a malograr, así cueste millones, así cueste miles de dólares, se va a malograr. ¿Correcto? Igual los trabajadores, si no le damos las condiciones y si esas condiciones que viven día a día no son las adecuadas, lo va dañando poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que ya no soporta el organismo, porque es el organismo que va a protestar a través del estrés, porque va a asumir que es algo, es una situación adversa, una situación difícil. Entonces se va a preparar para defenderse y por consiguiente va a movilizar una serie de recursos psicofisiológicos llamado estrés, que si no realmente cumplen o constantemente se está en ese estado, va a ir disminuyendo, va a ir desgastando, va a ir haciendo daño al organismo. ¿Correcto? Muy bien. Influencia negativa en la salud de los trabajadores a través de qué? También de sus percepciones y experiencias. Lo he remarcado porque es algo muy importante, porque es el trabajador y cómo el trabajador procesa la información de su realidad, de su entorno. Puede ser correcta o puede ser incorrecta. Puede asumir que esa realidad es eh, dañina o puede percibir lo que es favorable. ¿De acuerdo? Entonces la percepción es importantísima en las personas. Es un proceso cognitivo que nos ayuda a procesar la información. Pero esa información es contrastada con lo que tenemos en nuestra mente. ¿Correcto? Y lo que tenemos en nuestra mente no necesariamente, digámoslo así, es lo adecuado. ¿Por qué? Porque está en base a nuestra experiencia también, aquellas vivencias que hemos tenido, aquellas cosas negativas que tenemos, cosas que no hemos trabajado, rencores, soberbia, lo que fuere. Ese es el tamiz, el filtro, y entonces con eso vemos nuestra realidad. Pero ¿será la realidad? O de pronto no la es, sino es la que yo percibo y creo. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver un poquito más en la siguiente diapositiva, pero permítame dar la otra definición. Una definición más sencilla de los riesgos psicosociales podría ser la siguiente. Son los aspectos del diseño y gestión del trabajo. Diseño del trabajo y cómo se realiza el trabajo, cómo se gestiona ese trabajo, así como los contextos sociales y organizativos, que tienen potencial para dañar psicológica o físicamente a la persona. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque si hay un daño psicológico al estrés, el estrés, porque no tiene control de sus tareas, porque lo tratan mal, porque no le dan un espacio de distensión, porque no le capacitan para que tenga los recursos necesarios, entonces estrés constante, va haciéndole daño fundamentalmente psicológico y eso se traduce en un daño físico, lo que se denomina enfermedad psicosomática. Empieza en un tema psicológico y deviene en un tema físico. Por eso verá usted personas que de pronto le duele la cabeza, personas que de pronto tienen problemas ya de hipertensión, problemas incluso con temas de seborrea, hongos, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Porque el organismo va a decirle a la persona, por favor, atiéndeme, me estás haciendo daño. Y va a empezar a hacer daño incluso físicamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasemos. Por favor, si tienen una consulta, no lo olviden. Déjenlo en el chat para después absorberlas.
Muy bien, entonces aquí la percepción, ¿qué es la percepción? Importante, ¿no? La persona, todos nosotros somos seres humanos, todos nosotros somos trabajadores. Incluso el dueño de transnacionales es un trabajador, el gerente general es un trabajador. A veces nos olvidamos, ¿no? Por estar bastante inmerso en el tema productivo, en las exigencias del mercado, etcétera, etcétera, que no está mal, pero nos olvidamos que somos seres humanos, que no somos de fierro, no somos de piedra, y que igual, así sea el alto gerente, como así sea el trabajador, digámoslo, operativo, igual son seres humanos, igual le va a afectar los recursos psicológicos. Igual, no hay diferencia. Hay la creencia de que el estrés laboral solamente le da a aquellas personas que planifican, están en la alta gerencia, en la alta administración, pero los trabajadores no, porque tienen una carga menor, no tienen tanta responsabilidad. Se cree de esa manera, erróneamente. No, a todos les afecta. Lo digan o no lo digan, porque incluso hay un estigma, ¿no? ¿Cómo voy a decir que me está afectando? ¿Qué dirán de mí? ¿Qué dirán de que yo no puedo con esta tarea que para muchos es simple, pero para mí no es simple? ¿Cómo va a ser posible que yo les diga que me está afectando algo? Que porque no me saludan yo estoy muy afectado. ¿Cómo les voy a decir? Entonces tenemos a veces ese estigma de no decir, no conversar. ¿Qué dirán de mí? Que soy una persona débil, qué sé yo. Entonces se guardan ellos. Y eso les da mucho más daño. Porque por más que se vayan de vacaciones, por más que vayan por aquí, que vayan por allá, se lo llevan por dentro. Están comiendo y están pensando del problema. Están de vacaciones y están pensando el problema. Por eso hay que atacar la fuente. Lo demás sí es un paliativo. Hay que ir de vacaciones, claro que sí. Hay que disminuir ese estrés, por supuesto que sí. Pero fundamentalmente hay que trabajar de a dónde viene ello. Esos pensamientos, esas percepciones, ¿no es cierto? Esos pensamientos que me dan vuelta a la cabeza y me van haciendo bastante difícil la vida, porque no me dan tranquilidad, no me dan paz. O el otro caso, ¿no? De estar inmerso en tanto estrés que ya es como, a ver, ¿cómo decirlo? Ya es como un vicio el estrés, es como algo que tiene que tener, porque si no, no está tranquilo. Hay personas que no pueden estar tranquilas en su casa, o sea, estar libre un día o 2 días es imposible, o sea, se desesperan, necesitan consumir estrés. Qué cosa, no es positivo ello, ¿no? Pero llega un momento que el organismo está sobreactivado y necesita estrés. Hay casos así, ¿no? Pero bueno, todo eso hay que ver precisamente en la gestión de riesgos. Muy bien, entonces la percepción es la manera como interpretamos la información. Ahorita me están escuchando, me están viendo algunos, y de pronto están escuchando otros ruidos, qué sé yo, y están todo ello, lo están ustedes procesando. Pero ese procesamiento que fundamentalmente se da con los sentidos, con la vista, con el oído, tiene que tener una interpretación. O sea, ¿qué cosa es? Una confrontación con mi memoria. Entonces yo confronto ese ruido, ¿qué cosa es? ¿A qué me recuerda? No me recuerda nada, es algo nuevo, entonces salgo a ver qué ocurre. Pero me recuerda, no, es el carro del vecino. Entonces estoy más tranquilo. No, es esa puertezuela que se ha cerrado. Es del carro del vecino. Estoy más tranquilo. Porque ya percibí, ¿no es cierto? Escuché, oí y de eso lo he confrontado y he dicho, no, es la puerta del vecino. Me quedo más tranquilo. Pero pongamos el caso de que ahí nuevamente está la experiencia y una serie de cosas que nosotros filtramos la información y no asumimos que es la portezuela, sino asumimos que es un rastrillar de arma y salimos corriendo y agarramos nuestra arma y nos ponemos a la puerta con nuestra arma desenfundada porque vienen a asaltarnos quizás. Esa misma información, ese mismo ruido, uno lo interpretó de una manera, otro lo interpretó de otra. ¿En base a qué? A sus experiencias, a sus sentimientos, a sus emociones, etcétera, etcétera. Entonces es importante, el trabajador también puede percibir que le pagan mal, puede percibir que le tratan mal, puede ser correcto o puede solamente ser una percepción errónea. Entonces, precisamente, y en base a esa percepción, ese pensamiento, así se conduce. Entonces, si siente que la organización lo trata mal, entonces él dice, me agreden, yo también los agredo. Entonces rompen los baños, dejan encendidas las máquinas, cometen errores, se llevan las cosas, etcétera, etcétera.
Y va generando este estrés, porque asume que es algo perjudicial, negativo, que hay que defenderse, y activa todo ese proceso psicofisiológico denominado estrés, que fundamentalmente es para la sobrevivencia del hombre. O sea, te prepara para luchar o para huir. Cuando está en una situación extrema o una tensión extrema, por ejemplo, está pasando una carretera y no se da cuenta y de pronto siente un claxon, una bocina, siente. Ahí no se va a poner a pensar, ahí simplemente, ¡pum!, ni cuenta se da y salta. Y con tal fuerza que salta lo que nunca ha saltado. Porque el organismo tiene ese mecanismo. Asumió algo estresante que pudo estar puede ser perjudicial para la vida, y entonces, como quiere sobrevivir, inmediatamente accionó, y fue algo involuntario, no lo pensó. Está por una calle y de pronto ve que vienen dos perros grandes y vienen de frente a donde él no se va a poner a pensar si son de qué raza son, si son grandes, chiquitos, si están flaquitos, están gorritos, no, inmediatamente sale volando. Y se sorprende porque dice, oye, de mi casa me doy una vueltecita a mi manzana y estoy, pero ya no doy más. Pero ahora he corrido como 10 cuadras y ni lo he sentido. Ese es el mecanismo de sobrevivir. Ese es el mecanismo del estrés. Nos prepara para huir o para afrontar. Pero es algo involuntario. ¿Por qué? Porque percibió que esos perros o ese carro definitivamente le iba a hacer daño, y automáticamente se activó y automáticamente, reflejamente, actuó el organismo. Ese es el estrés. ¿Pero dónde partió? De la percepción, de lo que vio, de lo que escuchó. ¿Correcto? Ahora, no necesariamente nosotros tenemos algo maravilloso que es la imaginación, el recuerdo. ¿Correcto? A la imagen. Nosotros podemos ponernos una imagen y asumir que esa imagen existe en la realidad. Por ejemplo, estoy almorzando y de pronto tengo un proyecto por poner, o simplemente no he cumplido la cuota de venta y eso me está atormentando, porque si no la cumplo voy a dejar de percibir un bono o lo que fuere, y estoy constantemente y me estoy imaginando de que me están llamando la atención, mi gente. Yo estoy percibiendo en mi mente, mejor dicho, en mi mente hay algo, hay una imagen que yo asumo que es verdad, o el organismo lo asume que es verdad, como si existiera, y activa ese mecanismo del estrés. Por eso le denominan el asesino silencioso. Uno no se da cuenta, excepto que sepa cuál es el proceso del estrés. Si lo sabe, lo puede controlar y puede evitar a llegar a situaciones en las cuales active eso innecesariamente. Y el tanto estar activa, apaga, activa, obviamente, si usted ahorita coge en su casa el interruptor y comienza prende, apaga, lo que de pronto debió durar 5 años le dura 6 meses, 7 meses, 8 meses. Se corta, se quema, se destruye. Igual en el organismo. Entonces vienen problemas cardiovasculares, porque el corazón tiene que irrigar pues a la zona donde más se necesita para correr o para luchar. Y deja de nutrir otras áreas que no es necesario en ese momento, porque es una situación crítica. Así lo asume la mente. A través de esos pensamientos que tenemos, que muchas veces son obsesivos y recurrentes, que no nos dejan ni dormir siquiera. ¿Correcto? Entonces la percepción es importante. ¿De acuerdo? El ser humano. Entonces tiene que conocerse el ser humano. Y cuando conocemos a los trabajadores y sabemos cuáles son los mecanismos que los pueden estar afectando, entonces hacemos corrección. Y obviamente ese ser humano se empieza a equilibrar, y obviamente los capacitamos para que puedan manejar esas circunstancias. ¿De acuerdo? Entonces tiene mayores recursos para afrontar los estrés de día a día, y sobre todo los laborales. Porque cada vez nos exige más, cada vez se exige más, cada vez hay que producir más, cada vez hay que hacer las cosas de menor costo, etcétera, etcétera. Y bueno, así es la realidad y hay que afrontarla. ¿De acuerdo? Muy bien, esa es la percepción. Espero que haya quedado claro. Si hay alguna pregunta, nuevamente escríbanla, por favor. Muy bien, avancemos. Espero que me alcance el tiempo para todo. Espero no correr mucho, pero sí voy a hablar un poquito rápido, porque lo que yo quiero es que tengan esa idea global, ¿cierto? Muy bien, veamos ahora los principales riesgos psicosociales. Ya estamos hablando de riesgos, ¿correcto? No estamos hablando de factores. Factores los vivimos todos los días en nuestro trabajo.
Todos los días están presentes, son los elementos que están presentes, no hay problema. Pero hay que controlar esos elementos para que no cause daño a las personas y se convierten en un riesgo. Entonces, ¿cuáles serían los principales riesgos psicosociales? A ver, vamos a ver. El estrés laboral, que ya le habíamos adelantado, ¿verdad? La Comisión Europea define el estrés laboral como un patrón, una forma de comportarse, de reacciones emocionales. Ojo, cuando hablan de reacciones, no respuesta, reacción, o sea, reflejo. Nosotros tenemos un sistema nervioso autónomo que controla la respiración, controla los latidos del corazón. No le decimos al corazón, late por favor más rápido o late menos o más lento. No nos va a hacer caso, solito se regula, porque tenemos un sistema, dentro del sistema nervioso tenemos un sistema que controla ello, igual la respiración. Entonces es automático. Ese es el proceso del estrés. Reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y de comportamiento a ciertos aspectos adversos. Estrés, en este caso estrés negativo, distrés, ok. Aspectos negativos o adversos o nocivos del contenido del trabajo. Hay que mejorar ese contenido, esa organización del trabajo, esas exigencias, hay que modificarlo. No es complicado, pero hay que detectar dónde está. Y hay que preparar a las personas para no caer en eso. Se puede producir mejor incluso si es que se atienden estos casos. Lo que pasa es que muchas veces no entran al DST porque lo ven muy complejo o porque no creen que es cambiar todo. Y muchas veces hay resistencia, muchas veces no, generalmente, casi siempre hay resistencia al cambio. Y la gestión de riesgo psicosocial tiene que ver con cambio, sí o sí, no hay forma. Cambio de conducta, sí o sí. ¿De acuerdo? Muy bien. Organización de trabajo y el medio ambiente de trabajo. Es un estado que se caracteriza por altos niveles de excitación y de respuestas y la frecuente sensación de no poder afrontarlos. O sea, para hacerlo en sencillo, tengo un problema, pero siento que no puedo hacerlo porque me faltan recursos de todo tipo, cognitivos, intelectuales, profesionales, técnicos, no lo tengo, emocionales, no tengo, entonces siento que eso me abruma, pero no lo digo, porque ¿qué va a pensar mi jefe? Pues que yo le digo, ¿sabe qué? No puedo con eso. ¿Cómo no puedes con eso? Entonces no se lo digo, entonces me lo callo. Y en el interín hago las cosas no tan bien. Cometen errores, están estresados, y una de las consecuencias que ya la vamos a más adelante es se desconcentra en ese momento de pronto. Está agarrando un cable de tensión o de alta tensión de la fábrica, él es electricista, y en ese momento se le viene el tema también no sé, un problema dentro del trabajo o un recuerdo negativo del trabajo y en ese momento se desconcentra y toca el cable o deja de hacer algo o introduce un instrumento donde no debe introducirlo y tiene una descarga y causa un accidente, incluso la muerte. Lo he visto constantemente porque con la consultora hemos asumido, sobre todo en industria, varias evaluaciones de riesgos psicosociales y no solamente la evaluación, sino las propuestas de gestión y hemos ayudado en la gestión. Entonces lo he visto, que tienen accidentes, ¿no? Sobre todo, no digo sobre todo, pero en la industria que es mi caso en el cual yo más he trabajado el tema, ¿de acuerdo? Y bueno, y en la parte administrativa, pues bueno, incidentes o accidentes, ¿no? Se desconcentra, están bajando la escalera, pisan mal y se vienen para abajo, no se dan cuenta o se olvidaron que enchufaron algo y pasaron por ahí y recibieron una descarga, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque pierde concentración, el estresado no se concentra, pierde la concentración rápidamente, no procesa la información adecuadamente, comete muchos errores. Por eso es importante gestionar el estrés, disminuir las tasas de estrés. Por eso, en la gestión, la medición es importantísima. Por consiguiente, hay que diagnosticar pues, primero cómo están los riesgos psicosociales dentro de la organización o de las organizaciones y dónde están ubicadas. Porque de todos los riesgos laborales, este es el riesgo más dinámico. Siempre está presente. El que no se elimina, siempre va a estar presente. Hay que controlarlo, hay que identificarlo, porque puede estar en el área A, B, C o D. No lo sé dónde está, tengo que saber en qué área está.
y en esa área donde está, qué características tiene, porque cada área tiene características diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, y es totalmente dinámico. Por consiguiente, hay que estar monitoreando, hay que estar haciendo vigilancia y hay que diseñar todo un sistema de gestión que no perjudique la producción, pero que sí agregue valor a la empresa. Entonces, como ustedes ya verán, no es algo muy sencillo. Es algo bastante detalloso. Entonces hay que gestionar bien, hay que medir bien, y hay que medir bien, o sea, el instrumento que utilizamos tiene que ser un instrumento ajustado, afinado, que mida lo que pretenda medir. En pocas palabras, una medición de riesgos psicosociales es como una investigación científica. Hay que ver cuál es realmente la muestra representativa, porque no puedo poner cualquier muestra, sino una muestra representativa, obviamente viendo también los factores económicos de la organización, ¿no? Y lo que quiere invertir. Pero el que sabe de investigación científica, pues sabe cómo adaptar y salir de la solución para tener una muestra representativa y con esa muestra representativa poder trabajar aspectos de intervención o de gestión o de cambio y aspectos preventivos para no llegar a esa situación. Pero yo no puedo gestionar si no sé por dónde voy. No sé, no tengo exactamente dónde está el problema y en qué medida. Entonces es importante, y ya lo vamos a ver en gestión, importante la medicina. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces el estrés laboral. ¿Qué otro riesgo psicosocial? Uno de los más importantes. ¿De acuerdo? La violencia. ¿No es cierto? Define la violencia laboral, la OIT, como toda acción, incidente o comportamiento que se aparta de lo razonable, en la cual una persona es asaltada, amenazada, humillada, lesionada como consecuencia directa de su trabajo. Esa es la violencia. Que generalmente, ¿quién es el violento? El frustrado, por múltiples factores. No necesariamente porque puede hacer bien su tarea, puede cumplir muy bien las funciones, pero como persona es una persona frustrada en diferentes aspectos. Y como es frustrada en diferentes aspectos, llámese de que no le gusta su pelo, llámese que el color de su pelo no le gusta, llámese que no tiene el puesto, llámese ojo, en silencio y para adentro, le indique que por qué esa persona ha tenido la oportunidad que él no la ha tenido, por qué él sí pudo y él no puede, porque él tuvo economía y él no tuvo economía. Esas cositas están adentro del trabajo. ¿Correcto? Entonces, comienza a ser violento, como está frustrado en muchas cosas, entonces busca un mecanismo donde descargar esa frustración. Entonces comienza en agresivo y muchas veces violento. El violento ya llega a una situación mucho más concreta, puede llegar incluso a los golpes, llega la agresión. Te espero en la salida te agarro, o qué sé yo, tu casillero desaparecen cosas, lo rompo, lo quemo, un montón de cosas. Ojo, que se dan en las organizaciones. Puede ser muy sutil o puede ser muy abierto, pero hay mucha violencia. Porque no se comprende esos mecanismos. Entonces la gente está frustrada por muchas cosas. Entonces hay que capacitarlos, hay que orientarlos, hay que indicarles, como ahora yo lo estoy haciendo, cómo funcionan estos mecanismos y que tengan mucho cuidado, porque lo que van a hacer es perjudicar su trabajo. Y es ahí donde ellos obtienen la fuente económica para, entre otras cosas, para obviamente sustentar su vida y obviamente satisfacer las necesidades, ¿no?, que tienen. Entonces hay que hacerle entender eso, ¿correcto? Y hay que monitorear ello, pero ¿dónde está? ¿Cómo lo mido? ¿Cómo me entero? ¿Se dan cuenta? Muy bien, entonces la violencia es importante, muy violenta. La mayoría de las organizaciones hay violencia, muy sutil como ponerle apodo a alguien, muy sutil como voltearle la cara, muy sutil como saluda a todo el mundo y no lo saluda a él o a ella, muy sutil, como muy abierto, pero existe esa violencia y genera resentimiento, etcétera. ¿Correcto? Un riesgo psicosocial. Por consiguiente, hay que monitorear eso. ¿Dónde está? ¿Por qué se está dando? ¿Correcto? Muy bien.
El acoso laboral. Es una forma de comportamiento negativo siempre, porque acosa, se ponen de acuerdo y tratar de humillar a una persona. Hay gente haciendo esas organizaciones, por supuesto. Por eso que los mecanismos de selección de personal deben ajustarse y debe haber gente idónea y profesional ahí, experimentada. Porque si no se cuelan estas personas, que le gusta humillar, que son narcisistas, que quieren el super yo, quiere que todos giren alrededor de él y que son muy carismáticos y que son muy amables, solamente cuando la persona que le da esos halagos le sirve, pero cuando no lo sirve, por eso que constantemente la gente cuando sale de trabajar dice, ya no tengo amigos, no lo visita nadie, pero cuando está en el trabajo, cada rato lo llamaban, ¿correcto? Entonces hay acoso laboral, hay personas que comienzan a ponerse de acuerdo para humillar, le gusta, está dentro de su ser, está muy sutil, pero le gusta humillar a la gente. Y se pone de acuerdo con otros, llámese por el color de ojos, llámese por el color de piel, llámese por la estatura, llámese por el cabello, o llámese porque es más que, entre comillas, más que él, o tiene mayor formación, entonces, ¿cómo me lo bajo? ¿Cómo nos bajamos? ¿Cómo no lo dejamos crecer? Porque nosotros queremos ese puesto, queremos seguir en el poder. Hemos hecho nuestro feudo sutil, hemos hecho nuestro feudo y él no va a venir aquí a quitarnos. Entonces viene ese acoso laboral. O simplemente o eres de nosotros o no eres de nosotros. No eres de nosotros, entonces ahora vas a ver lo que te va a pasar. Y comienzan a atacarlo por acá y comienzan a saltar los errores, los hacen cometer errores, etcétera, etcétera. Varias personas con una de ellas. ¿De acuerdo? Entonces el acoso laboral también es algo muy negativo. Y es muy sutil, porque la gente no denuncia. Pero eso donde, y ¿quién se ve perjudicado? La persona. Y si la persona está perjudicada, se va a perjudicar el trabajo, por sus funciones, sus tareas que le hacían asignadas. ¿Se da cuenta? Entonces es importante este riesgo social. Entonces hay que ver el acoso laboral. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más? El acoso sexual, ¿no? Que incluso tenemos una ley de hostigamiento sexual. Que culturalmente muchas cosas están permitidas o estaban permitidas en los trabajos, ¿no? Como hacer un piropo, como poner la manito, pero muchas de estas personas utilizan el acoso sexual no porque quieran de repente tener algo con la persona, sino por humillarla, por rebajarla, por hacerla sentir mal. Entonces, por eso hay toda una legislación, hay toda una forma de gestionar el tema, porque realmente afecta muchísimo. Ojo, en la gran mayoría son mujeres, pues no solamente las mujeres son acosadas, también los hombres. Es increíble, pero muchas veces utilizan el poder muchas personas para estos temas, ¿no? Que como le vuelvo a repetir, no necesariamente quieren tener una relación con la persona. Lo que quieren es humillarla, que se sienta mal. Ese es su fin. Y si se van, que se vayan. Y utilizan el aspecto sexual, abierto o sutil. ¿De acuerdo? Entonces, un riesgo psicosocial a tomar en cuenta. ¿Qué otro más? El burnout o el desgaste profesional, ¿no? Que consiste en un estrés crónico, constante, 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 que ya enferma más de lo debido a la persona y que le crea fatiga emocional, física, los desmotiva, de tal forma que a veces ya no quiere ir a trabajar, va porque lo necesita y si va no cumple sus labores, finge hacerlo, pero no las hace, porque necesita el dinero, necesita pues vivir, ¿de acuerdo? O simplemente ya se retira y se va. Algunos le denominan el síndrome de profesional quemado. No, no da ni para atrás ni para adelante. Un estrés casi, casi como un estrés cuando las personas vienen de una situación, los soldados vienen de la guerra, un estrés postraumático, casi, casi así, ya casi así, donde no sale de su casa, no quiere saber nada, se siente pésimo, se deprime, etcétera, etcétera, etcétera. El burnout. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta esto. ¿Qué más? Muy bien, veamos las consecuencias ahora. Hoy ya tenemos un panorama de los principales riesgos psicosociales. Ahora veamos cuáles son las consecuencias de ellos, porque es importante saberlo, ¿no? Muy bien, a los trabajadores. Yo he resaltado esto, ustedes lo pueden ver aquí lo demás, ansiedad en el comportamiento.
¿De acuerdo? Porque estamos hablando de los trabajadores. ¿Correcto? Estamos viendo, entonces vamos a ver la parte psicológica y la parte física. ¿De acuerdo? En lo trabajadores, la ansiedad, irritabilidad, miedo, etcétera, etcétera. Pensamientos excesivos y excesivamente autocríticos. Ah, yo no sirvo para esto, ah, todo me sale mal, últimamente me van a echar, me llaman la atención, etcétera, etcétera. Vienen los pensamientos críticos, negativos. ¿Y por qué resalto dificultad para concentrarse y tomar decisiones? Por lo que le habíamos hablado. Pensamientos repetitivos, ¿de acuerdo? Como no tengo, como he disminuido mi capacidad de concentrarme, focalizar, atender, entonces propicia de que yo cometa errores o tenga incidentes o accidentes que pueden ser fatales, ¿correcto? Independientemente con todo lo que tiene que hacer la empresa, la investigación, la indemnización, qué sé yo, que ese es otro tema, sino la persona en sí puede morir, ¿de acuerdo? O quedar inválida. ¿Por qué? Porque está estresado y la gente por cumplir el objetivo, que yo no digo que esté mal, pero hay que darle los recursos para cumplir, entonces presiona, 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 presiona por aquí, por allí, por aquí, por aquí, y entonces obviamente está estresado, no se concentra, no está desmotivado, hace las cosas por hacer, hay un incidente, hay un accidente, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Todos son importantes, pero esto yo quería tomar porque he visto y veo y me entero constantemente de los incidentes y los accidentes que pueden ser fatales, sobre todo, en este caso le recalco, no solamente he visto industria, pero he visto también industria, y entonces constantemente hay accidentes por la falta de concentración, porque se olvidaron algo, porque en ese momento vino un pensamiento, los bloqueó y como que en ese momento se desconectaron y al conectarse ya estaban cayendo en el aire, ¿de acuerdo? O en las oficinas, ¿no? Va caminando, bajando y en ese momento se desconcentró, pisó mal y se vino abajo, se rompió la pierna, se dobló el tobillo, etc. ¿De acuerdo? Muy bien. Con el comportamiento relacionado con la conducta, no puede apretar la mandíbula, es una serie de cosas, llega a consumir cosas legales, ilegales, tabaco, alcohol, drogas, disminuyó el apetito, no puede dormir, etcétera, etcétera. En el tema físico y fisiológico, dolores de cabeza, rigidez de la espalda, mala digestión, honguitos, hemorroides, etcétera, etcétera, salpullidos y disfunciones sexuales, por supuesto. ¿De acuerdo? Muy bien. Esas son las consecuencias en el trabajo. En la organización, inadecuado clima laboral, pues, ¿no? No quieren ir, no hay el apoyo entre los compañeros, porque hemos visto que hay un aspecto social está trastocado, no hay confianza el uno al otro, feo clima laboral, hay maltrato de los superiores, de los pares, entonces es un adecuado clima laboral, un clima laboral negativo, que no ayude en el crecimiento. Baja productividad, mayor tasa de incidentes, accidentes laborales, ausentismo, la gente no quiere ir, se enferma a propósito o se autoenferma, el día anterior se toman algo, se preparan algo para que le malore el estómago y después llaman y dicen, ¿sabe qué? No puedo ir, estoy mal del estómago, me ha dado disentería, bla, 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 lo que fuere, y tiene con qué probarlo porque se van al hospital y lo revisa el médico y es verdad, pues, ¿no? Y le da su, pero él se lo ha autoinfringido, pero no quiere ir, pues. Al menos un día, 2 días no voy. ¿Se dan cuenta? Entonces ellos sentimos rotación de personal, se van, ya no aguantan más, etcétera, etcétera. Y muchas organizaciones creen que es sencillo, bueno, se va, otro viene, ¿no? Pero como no miden el costo de eso, de que la persona que viene, cómo es, en qué momento comienza a producir tal, igual como que se fue, etcétera, etcétera, como no miden eso, entonces, bueno, no pasa nada. Entonces hay organizaciones que yo conozco y dicen, bueno, si se van, hay 20 que quieren venir. Sí, pero has medido los costos, le digo, de tu rotación de personal. ¿Cuánto dinero está perdiendo la organización ahí? Y es tu responsabilidad. ¿Y qué tal si la empresa te dice, bueno, todo lo que usted origine, se lo vamos a cobrar a usted, vas a terminar sin liquidación, le digo. Entonces, mucho cuidado, le digo. No es tan sencillo, sí, se va, hay 20, hay. Mucho cuidado, tienes que medir. Si no mides, no gestionas. ¿Cómo va a ser posible que alguien gestione sin medir? Para gestionar hay que medir, es fundamental, si no, ¿por dónde vas?
Nadie puede decir que hace gestión y no mide. Tiene que medir. Si algo existe, dice que existe en alguna manera, en alguna medida. O sea, hay que medir. ¿Qué más? Permisos, descansos médicos, insatisfacción por parte de los trabajadores, baja en la calidad y cantidad de los productos o servicios, pérdidas económicas, ni modo. Si las empresas comenzaran a medir todos los errores, etcétera, 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 ¿cuánto dinero habría ahí? ¿Y cuánto han dejado de percibir por la oportunidad que han perdido? Pero a veces no se mide. Pues. Entonces se realizan actividades que como no se miden, pues ni modo, quedan en el aire. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces esos son los perjuicios, las consecuencias negativas para la organización. Muy bien, muy bien. Ahora veamos la gestión. ¿De acuerdo? La gestión. Y ahí nos vamos a estallar un poquito más y vamos a dar ese espacio para las preguntas que espero le estén realizando para que podamos absolverlas. Muy bien. Veamos este pequeño modelo de nuestra, digámoslo así, nuestra experiencia, porque hay modelos y modelos y están bien, siempre hay un alcance teórico, pero sabemos que la teoría es un norte, hay que saberlo, es excelente, pero te da un lineamiento, pero ese lineamiento hay que ponerle una realidad, y la realidad no necesariamente te da todos los aspectos para que se cumpla el modelo en su totalidad, o mejor dicho, se cumpla la teoría en su totalidad. Entonces tú en tu ejercicio profesional vas caminando, vas teniendo experiencia, correcto, vas implementando, vas poniendo y puedes crear un modelo de gestión. Made in Perú en la realidad, esta, Limeña. ¿Correcto? Entonces, muy bien. Siendo así, empezamos con la evaluación. Siempre hay que medir, como ven ustedes aquí, hay que medir, no hay forma. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, unos resultados generales, las dimensiones psicosociales que hemos medido con el instrumento que utilizamos, exigencia psicológica, trabajo, activo y posibilidad de desarrollo, apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo, las compensaciones y la doble presencia, que es un aspecto también importante. El trabajador viene, pero también viene con las cosas de la casa o con el estrés de la casa. Tiene que pagar el colegio, no está pasando problemas aquí, problemas allá, etcétera, etcétera. Entonces, eso pesa en el trabajo. Hay que monitorearlo. No vamos a hacer una intervención, digámoslo así, clínica, qué sé yo, no. Pero sí podemos capacitarlo porque ya sabemos, hemos evaluado y sabemos que hay una doble presencia. O sea, está en el trabajo y a la vez están pensando en la casa. Entonces hay que darle los mecanismos para que pueda manejar eso. Y que no necesariamente tiene que ser tan terrible. A veces basta con capacitarlos en hacer un plancito de vida o simplemente que sepa manejar sus costos. Y entonces al saber cuánto está gastando, cuánto está invirtiendo en determinadas cosas, se puede dar cuenta si continúa o no continúa. Pero si no tiene eso, entonces se le va a hacer bien complicado. Bueno, pero sí hay que tenerlo presente. Eso es innegable, pues ni modo. No le puedes decir a la persona, no sé qué, deja tus cosas afuera, ¿correcto? Hay aspectos que sí lo puede dejar afuera, pero aspectos que lo va a traer y tú no lo vas a poder ver. ¿Se dan cuenta? Pero hay que saber, hay que conocer qué aspectos son. Muy bien, como verán ustedes acá, ¿no? Lo rojo es lo alto, crítico, alto, ¿no? Lo amarillo es lo medio y lo verde es lo bajo. Lo bajo hay que mantenerlo bajo. Y hay que seguir en las medidas preventivas para que eso no, al contrario, siga disminuyendo. Y solamente eso nos va a dar la constante medición. Correcto. Dependiendo de la organización, puede ser 6 meses, un año. Pero el monitoreo puede ser semanal. La vigilancia semanal, etcétera. Porque yo necesito información, necesito datos. Muy bien. Pero como verán acá, alguien dirá, wow, solamente 13%. Correcto. Y la mayoría solamente se queda en lo rojo. Y lo amarillo lo asume que como es que es bajo. No. Este amarillo de nosotros debemos evitar que se vaya para lo rojo. Porque si no, ya no sería 13, sino sería 49%. Entonces ese 36 tiene que venirse para el 51. ¿De acuerdo? Porque si no se va para arriba. Entonces no solamente hay que quedarnos con esta data, sino que con esta data hay que trabajar también para que no se vaya ni para arriba, que no se vaya para arriba, sino se vaya para abajo.
Y los que están acá abajo hay que reforzar las conductas, reforzar la capacitación, reforzar, enseñarles los recursos para que ellos no suban, se disminuyen. ¿De acuerdo? Entonces aquí nomás hay mucho por trabajar. ¿Se dan cuenta? Imagínense acá 62 y encima imagínense que acá, a ojo de buen cubero, estos 62, estos 26 están más para acá que para acá, más para lo alto, entonces ya sería 88%. Wow, bastante, ¿no? 88%, o sea, si tiene 100 personas, 88 personas están estresadas, propensas a tener incidentes o accidentes, propensas a tener enfermedades ocupacional o a estar pidiendo constantemente permisos. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces hay que evaluar, hay que utilizar lo más, digamos, eh, frecuente es utilizar un cuestionario de factores de riesgo. Por la misma premura, por la misma facilidad, pero no es la única técnica que hay. La más usada, pero no es la única. ¿De acuerdo? De ahí viene el análisis, ¿no? Como hemos visto un pequeño análisis aquí. Después vienen las estrategias de prevención. Aquí, en los resultados, como acá ya tenemos con qué trabajar. Acá tenemos 62% por trabajar urgente. Urgente, en la doble presencia. O mejor, vayamos al liderazgo. 31%. De 100 son 31 personas que se sienten malísimo con el trato del superior, con el apoyo de los compañeros, siente que no hay apoyo, que todo el mundo viene a trabajar y ahí mismo se va, no ayuda al compañero, etcétera. Ni siquiera está enterado o no le interesa el saber de que todos deberían cumplir. ¿Para qué? Para que si todos cumplen se puede lograr los objetivos. No, él cumple lo suyo y se va, no importa lo de él. ¿De acuerdo? Entonces hay por trabajar ahí. Entonces hay que tener eso, ¿no es cierto? Hay que saber interpretar los datos y obviamente evaluar adecuadamente, analizar adecuadamente y obviamente en este caso estrategias de intervención y aquí estrategias de prevención para que no se vaya el 41 para acá, sino se venga para acá y los que están acá fortalezcan su condición de buen manejo del estrés o de los riesgos psicosociales. Llámese estrategias de prevención y estrategias asistenciales de intervención. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener bien claro ello. Y después, obviamente, retroalimentación a través de los protocolos, de vigilancia, los cuestionarios, etcétera, etcétera, que me den mayor información y de lo que yo he ido implementando, ver cómo va. Tengo una línea base y obviamente voy implementando y voy viendo en mi línea base, como voy monitoreando, voy midiendo constantemente, voy viendo si se va disminuyendo, va cayendo o va elevándose. Entonces, inmediatamente cambiar de estrategia. Eso es gestión. Y si no hay en la organización ningún punto, ese es el punto de inicio y de arranque. Y después ya tendremos un histórico en la cual comparar, pero mientras que no, entonces hay que tener un inicio. Como verán, el tema ya es complejo. Por eso tiene que haber especialistas ahí. ¿Correcto? Tiene que haber, de todas maneras, tiene que haber un psicólogo especialista. No hay forma, porque lo que estamos viendo son conductas. Y la forma como tú procesas la información y la forma como tú lidias con esas presiones, peticiones, exigencias laborales. ¿De acuerdo? Por eso que esto es un trabajo en equipo. Si hay médico con el médico, si hay ingeniero con el ingeniero, quien esté capacitado o que tenga noción del tema o le guste el tema. Entonces hay que trabajar en equipo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces importantísimo la gestión. Y si yo hago una buena gestión, obviamente voy a agregar a la organización, porque imagínense, ya tengo esta data. ¿Cuánto cuesta todo esto? Que estas personas estén, por ejemplo, el de aquí esté el 32%. ¿Qué significa esto en soles? O en oportunidades. ¿Qué significa? Son 32 personas que no están equilibradas. Por consiguiente, no van a ser proactivas, no van a ser creativas. De repente lo fueron, ahora ya no lo son. Están desmotivados también. Si bien es cierto, nosotros tenemos data, porque la seguridad y salud en el trabajo, ¿cuál es su objetivo? La salud del trabajador. El medir, gestionar los riesgos psicosociales, ¿cuál es el objetivo? La salud. Y tú tienes un hombre sano, se asume.
de que va a ser productivo. ¿Y quién se encarga de que el hombre dentro de eso sea productivo? Fundamentalmente, recursos humanos o gestión del talento. Por consiguiente, ahí tienen que trabajar las dos áreas. El que hace gestión tiene que cubrir porque necesita, por ejemplo, el que hace gestión de riesgos psicosociales necesita coordinar con recursos humanos también, porque ellos hacen medición de clima, evaluación de desempeño, etcétera, etcétera. Esa data me interesa y yo también, la data mía le va a interesar. Uno busca la salud, el otro busca la productividad. Ambos tienen que agregar valor para el logro de los objetivos. ¿No es cierto? Muy bien, entonces eso hay que tenerlo claro. Muy bien, entonces, bueno, hasta aquí espero que hayan tenido un panorama general de la gestión de riesgos psicosociales, cómo agregar valor, cómo desarrollar a la organización, porque la organización se va a desarrollar a través de las personas. Entonces hago desarrollo organizacional a través de ellos también, aporto en lo que a mí me corresponde para ese desarrollo y obviamente agregar valor a la empresa. Y obviamente agregando valor a la empresa, por consiguiente tengo que tener una persona sana, ¿correcto? Entonces protejo al trabajador en su salud. Y ojo, a veces nos olvidamos, los trabajadores también es el gerente general, el gerente comercial. Si el dueño está ahí en la empresa, también es una persona y también está expuesta. También es un trabajador. A veces nos olvidamos de eso, ¿no? No, somos seres humanos, nos va a afectar, sí o sí. ¿De acuerdo? Entonces es importante. Tengo una persona sana y esa persona sana también es el gerente, también es el dueño. Y todos los demás. Porque a veces dicen, no, ahí sí nomás. No me afecta a mí, entonces no hay problema. Además, no le encuentro razón. Yo lo veo un gasto innecesario. Cosa que ocurre, ¿no? Porque generalmente, ¿qué hacen las organizaciones? Están cumpliendo con la ley. Hacen una evaluación mal hecha y ya tienen que presentar cuando viene la supervisión del SUNAFIL. Y ya cumplió la ley, pero no se da cuenta que más allá, el espíritu de la ley y de todo lo que hemos hablado es el hombre sano y ese hombre sano va a ser productivo, el desarrollo de la organización. No lo ve así, como no lo ve así, es un gasto. Pero se dan cuenta que gestionando adecuadamente con gente especializada en esto, entonces verán que se agrega valor. Y por consiguiente se colabora también en el clima laboral. Y estando en una organización, en una persona identificada, contenta, satisfecha y sana, entonces obviamente va a aportar en su casa, pues, ¿no? Y va a dar lo mejor de sí. Es más, va incluso en las capacitaciones, en el entrenamiento que se le da, va a descubrir cosas que no sabía que tenía y le va a dar un gusto y va a crecer como persona y va a crecer como trabajador. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, hasta aquí con la presentación. Muchísimas gracias. Ahí tiene mi correo para aquellos que quieran, de pronto le queda alguna duda o alguna pregunta, escríbame con toda confianza. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, por favor, Stephanie, si nos puede, si hay alguna pregunta, no sé si hay alguna. Sí, profesor, es A ver, súper toda la conferencia que ha dado. Si tenemos algunas preguntas por aquí, justo César nos ha hecho llegar varias consultitas. ¿cómo no? Estas serán, ¿qué retos trae o puede traer cuando programan capacitaciones en horas continuas y de diversos temas? Claro, bueno, la ley indica de que las capacitaciones deben de ser en horario laboral, ¿correcto? Pero por eso están los expertos en capacitación y en desarrollo y los expertos en capacitación y desarrollo deberían darse cuenta y saber aspectos de procesamiento de información, del proceso de aprendizaje. Por consiguiente, con esa base científica yo puedo indicar si las capacitaciones que voy a dar, darle cierta continuidad dependiendo de las características a quién está dirigido. Si usted tiene personal operario, sabrá pues que el operario para una capacitación que puede ser, muchas veces debería ser lúdica, pues lo puedes mantener en concentración, pero de pronto no lo puedes tener más de 20 minutos o 25 minutos. Y si le vas a dar una charla de mucha carga conceptual, entonces, pues bueno, no tienes más que 10 minutos de concentración. Lo demás es por demás, porque no lo tienes concentrado en el proceso de aprendizaje
Si no hay focalización, si no hay atención, ¿cómo procesa la información? Si ese componente no existe, no hay entendimiento. Y si no hay entendimiento, no hay aprendizaje. Entonces puedes traer el expositor más exquisito del mundo. Pero si la persona que está diseñando los procesos de desarrollo o de capacitación desconoce esto, pues entonces simplemente está, como dicen, disparando al aire y no le va a dar a nadie. No le va a dar al blanco a nadie. ¿Por qué? Porque aquello que la persona ha recibido ya se lo olvidó o nunca lo captó, nunca lo entendió. Y más aún, si eso no está amarrado con el ponerlo en práctica inmediatamente y dentro de sus funciones, entonces se le va a ir esa información y a la semana no se va a acordar ni el nombre del expositor. Entonces, por eso es importante las personas encargadas de desarrollo o de capacitación, hacer una buena gestión de capacitación, que pasa por levantar la necesidad de capacitación. Y hay toda una técnica por hacerlo. Genial, profesor. Por acá Uh -huh. tenemos otra pregunta. ¿Cómo medir o qué nos recomienda acerca de controles que se pueden aplicar considerando que también existen elementos y riesgos psicosociales externos? Ya, ok, yo no voy a, si yo tengo los mecanismos para que de pronto el asistente social se dé un tiempito por ahí, primero ya medí, ¿correcto? Y en mi medición yo puedo identificar en qué áreas está más elevado, por ejemplo, la doble presencia. Entonces, si tengo la posibilidad de que la asistencia social, porque a veces en las organizaciones grandes hay asistencia social y más, incluso varias, o practicantes, entonces enviarla para que vean la situación de trabajo desde el punto de vista social. Y ese dato tenerlo, ¿correcto? Para identificar a la perfección que eso. No es que yo voy a hacer una terapia especial con él, pero yo voy a buscar los mecanismos de la organización que están incidiendo en ello, pero también los mecanismos personales. Y entonces a todos los que están en esa área les doy la capacitación, que ya yo sé que más o menos es. Porque hay muchas formas de buscar información. Por ejemplo, si usted está en constante con los trabajadores mismos le van a comentar. De pronto usted detecta que tiene mucha confianza con el enfermero, porque a veces hay tópicos y van y el enfermero es un psicólogo. Y entonces ahí el enfermero sabe, no, mire, doctor, ya pasa esto, pasa el otro. El jefe, el esto, no lo van a decir, pero está pasando aquí, acá, se están robando las cosas. O tiene problemas con su esposa, tiene juicios, etcétera, etcétera. Ah, muy bien. Entonces yo de manera general comienzo a prevenir y puedo instalar yo las relaciones interpersonales. Dentro de las relaciones interpersonales, las relaciones con pareja. O cómo manejar la conducta de los niños. O cómo ejercer la paternidad como se debería ejercer con el tiempo que les queda. Porque muchos no han aprendido a ser papá, porque no hay universidad que te enseñe a ser papá. Y como paran todo el día en el trabajo, correcto, entonces llegan cansados y no quieren escuchar, llegan, a veces yo he tenido amigos gerentes que se dan una vueltecita por ahí y llegan a las 11 de la noche a su casa, 10 de la noche cuando ya tus hijos durmiendo. Digo, ¿y qué pasó? Si tú te puedes ir a las 5 de la tarde a la hora de la salida o a las 6, ¿para qué haces hora? Para no quieres ser papá, le digo. ¿No? Te estresa ser papá, pero bueno, aprende a ser papá porque te necesitan tus hijos. Después van a venir las consecuencias. Correcto, y ahí ya vamos ya dándole información que le permita a ellos concientizarlos, moverlos y decir, hay un momentito, esta es mi casa. No me voy a alguien específico, lo digo de manera general. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra consulta, por favor. Si estuviera. Sí, tenemos otra consulta que es acerca sobre la ley de prevención en riesgos sociales. ¿Cuál es esa ley? Y si esta ley ya es obligatoria en empresas peruanas. Sí, tenemos la ley, la 29783, si no me equivoco, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo y nos indica específicamente, claramente, cuáles son los riesgos laborales que hay que monitorear, que hay que diagnosticar, que hay que gestionar. Entre ellos los riesgos químicos, los riesgos físicos, los riesgos psicosociales. Pero resulta que un riesgo, por ejemplo, físico, es el ruido, el sonido. Muy elevado en la organización, los decibeles muy elevados y la gente se está perturbando, se está estresando de tanto ruido. Entonces cojo mi aparatito, veo los decibeles, bajo los decibeles
a lo sugerido, a lo recomendado, y ya, digamos, ya tengo controlado ese riesgo. Y simplemente voy a ver el aparatito de que no se me suban los decibeles. Pero ya está, ya lo gestioné, ya lo tengo controlado. A los riesgos psicosociales no es así. Porque ¿dónde está? Y se da constantemente, y son tantas los factores que te demanda, pues, tener una estrategia, te demanda investigar, te demanda crear un modelo de gestión. Dentro de las organizaciones no todos son iguales. Hay todo un tiempo de gestión ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que estar siempre alerta en ese tema, ¿no? Y la ley lo indica claramente. La ley lo indica claramente. Lo que pasa es que muchas organizaciones, a la vez la ley dice, wow, más gasto. Me están obligando a hacer todo esto y ahora tengo que contratar a alguien. O tengo que mandar a capacitar a alguien para que me resuelva este tema. Que tiene que invertir. Igual en los exámenes médicos ocupacionales, ¿no? La ley indica los exámenes médicos ocupacionales, entonces le dice, wow, ¿cuánto cuesta? 100 soles, 120 soles, 80 soles, 70 soles por persona. ¡Ah, qué gasto! Porque no entiende cómo gestionar el tema. Y hay muchos que no manejan gestión, entonces no saben agregar valor a la organización con estos temas. Entonces, hay una ley de seguridad y salud en el trabajo, ¿para qué sirve? Mucho gasto, ¿cuánto me voy a gastar? ¿Cuánto me exigen tener un médico? ¿Cuánto me cobra un médico? Ya, y si los riesgos psicosociales dicen que lo mejor es un psicólogo, ¿cuánto me cobra un psicólogo especializado? ¡Wow! ¿Cuánto hay ahí? Entre otras cosas. Y si me mueve toda la organización, y si todos despiertan y se dan cuenta de muchas cosas, ¿qué hay? Va a haber huelga, sindicatos. Entonces entran en pánico cuando uno no le explica y no sabe indicar cómo se puede gestionar sin alborotar las cosas. Y siempre pensando en agregar valor a la organización, teniendo un hombre sano. Porque todos nosotros somos seres humanos. Y entonces, cuanto mejor estemos, más vamos a producir. Yo me acuerdo tener un amigo que era veterinario y yo asesorando una empresa en recursos humanos esta vez, me fui a conversar porque era jefe de delivery, me fui a conversar con él y a un señor jubilado, era veterinario, era jubilado del Ministerio de Agricultura, creo, y una de sus funciones era visitar los establos. Y me dijo, mira, Alejandro, la mejor lección de recursos humanos que yo he tenido es ir a los establos y ver cómo tratan a las vacas. La vaquita para que produzca más, ya está demostrado 30% más de leche, le ponen música, le ponen nombre, Clarita, la acarician, le ponen música, produce 30% más. Y nosotros los hombres no hacemos eso entre nosotros. Nos estamos poniendo zancadillas a veces, envidias por acá. Y entonces, ¿cómo vamos a producir? Y mucha razón, en base a su experiencia. ¿Correcto? Y es verdad. Tratémonos bien que vamos a producir muchísimo mejor tratándonos bien. Y hagamos la cosa y vivamos sanos. Es más, el dueño de una organización también es un ser humano. Y a veces se olvida. ¿De acuerdo? Muy bien, si tuvieran otra pregunta por ahí. Sí, claro, profesor, pero igual me quedo con la frase que dice, tratémonos bien para producir mejor que la vaca clarita. Acabo otra pregunta que es, sabiendo que el estrés se da, el estrés hacia los trabajadores se da desde los mandos medios, ¿qué es lo que se podría hacer en ese caso? Ok, se dan fundamentalmente, claro, en la gente que tiene mando, porque un componente esencial es el liderazgo y el trato a las, ¿no? Entonces el mando medio ya tiene mando, ¿no? Y ahí para arriba. Entonces cobra vital importancia que ellos sepan manejar esta situación. Pero realmente es un compromiso de toda la organización y fundamentalmente es un compromiso de gerencia general, pues, ¿no? Porque ni modo, si el general no está de acuerdo, ¿qué van a hacer los soldados? Por más ganas que le pongan los soldados, si la cabeza no está comprometida, pues el cuerpo, la cola, no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque es una estrategia de cambio, ¿no? Es una gestión también del cambio. Y entonces todavía hay una estrategia de cambio. Entonces, generalmente para no despertar, entonces, o mejor dicho, estratégicamente vamos pasito a pasito. Y cuidado con herir susceptibilidades, porque los hombres tienen ego. Todos hombres, entiéndase hombre y mujer, tenemos ego, tenemos orgullo. ¿Qué cosa? A mí me va a enseñar.
A mí me va a decir lo que tengo que hacer. Tengo 30 años de experiencia y me va a venir un muchachito a decirme estas cosas. Por favor. No lo dicen, te dan la mano, te apoyo, pero después no te apoyan. Entonces hay que saber, y el que hace gestión tiene que saber cuáles son las corrientes de poder dentro de la organización, porque la gente busca poder, poder para el bien y poder para el mal. Entonces, ¿dónde está la corriente de poder? A veces es necesario utilizar a los líderes informales, pero para eso hay que saber dónde están los líderes informales. El líder que agarra y dice, bueno, muchachos, mañana ha habido un desastre, no sé, en Chosica y vamos a llevar alimentos, qué sé yo. ¿Quién se apunta? Se apunta al gerente comercial, se apunta a todo el mundo. Y él es el que lidera, un líder informal. O el líder que hace los campeonatos y se apunta a todo el mundo. Eso es un líder informal. Entonces tengo que ubicarlo también. Bueno, tengo que levantar mis estrategias, ¿no es cierto? Entonces, en la gestión no hay que temer el tener relaciones con los seres humanos y mostrarse como humano, independientemente de si yo tengo un cargo mayor. Lo que pasa es que existe eso, ¿no? En el antiguo o en el clásico, manejar las organizaciones o ejercer el liderazgo es, hay un momentito, tú eres menos que yo y hasta ahí nomás. Yo soy el jefe, así que hasta ahí nomás. Hay miedo, porque no se sabe cómo manejar las circunstancias. Y valgan verdad, también a veces cuando se le da confianza a los trabajadores también se suben, le dan uno la manita y se dan hasta el codo, ¿no? Pero hay que saber los procesos. Entonces hay que saber ejercer el liderazgo. ¿De acuerdo? Entonces hay problemas en los mandos medios. ¿Por qué? Porque generalmente los mandos medios también nadie los capacitado, los han ascendido o los han traído a una organización y los han metido ahí y no le han hecho una buena inducción, no lo han preparado adecuadamente. ¿No? Todavía tenemos nosotros, aunque no es abierto, es muy sutil, pero todavía tenemos gente que cree que ejercer liderazgo es agarrar un chicote y darle chicotazo a la gente y te dice, ¿sabe qué? ¿Lo puedes hacer? Es para ayer, ¿lo puedes hacer? ¿Sí o no? Dime, ¿ah? Todavía hay gente que trata así a la gente. Y eso lo vemos todos los días. Nosotros somos trabajadores, lo hemos visto, lo hemos vivido, lo hemos padecido. Esas son las características de personas culturales, etcétera, etcétera, que no favorecen. Hay otras que favorecen, por supuesto, porque todo no es negativo. Estamos hablando de los riesgos psicosociales. Estamos más yéndonos para la parte negativa. Pero si nosotros gestionamos los factores psicosociales adecuadamente, obviamente va a ser un espaldarazo para el logro de los objetivos y el crecimiento de la organización. ¿De acuerdo? Muy bien, no sé si habría otra pregunta. Muchas gracias, profesor, por esta conferencia súper didáctica y gracias por las recomendaciones también. Hemos aprendido bastante. No sé si habrá alguna otra pregunta por parte de los participantes y si no, pues igual darle a nombre de FRIESAM, darle las gracias por esta conferencia. Fue muy buena y muy productiva. Ahora voy a proceder o voy a pasar a darles a conocer, a hablarles sobre el diploma de especialización en riesgos, un momentito por favor, en riesgos psicosociales y psicología de la salud ocupacional. Este diploma llega gracias al FRIESA en convenio con el Grupo Médico Hospitalario Grupo ELS. Les queremos presentar a nuestros docentes especializados. Está la profesora Rocío Tejeda, el profesor que nos acompañó el día de hoy, Alejandro Pasuri, Fernando Torres, Nelly Espinosa, además de Julio Marino. El diploma de especialización es el que ya les he mencionado. El perfil del participante es el siguiente. Está dirigido a responsables de la seguridad y salud en el trabajo, miembros del comité de SST, médicos ocupacionales, psicólogos, asistentes sociales, personal de las áreas de recursos humanos u operaciones y profesionales en general que deseen conocer el tema. La duración de esta es de 100 horas lectivas, 45 minutos cada uno. La modalidad de transmisión en vivo, las clases virtuales se llevarán a cabo a través de nuestra plataforma educativa. La certificación, pues para todos los participantes que cumplan satisfactoriamente los requisitos del programa, recibirán el diploma Especialización en Riesgos Psicosociales y Psicología de la Salud Ocupacional, expedido por la Universidad ESAD. Pues también les queremos mostrar la estructura curricular. Esta tiene varios cursos. Vamos a darles a conocer alguno de estos, como es el contexto actual y principales conceptos, a cargo del profesor Fernando Torres.
Esta tiene 20 horas lectivas en la cual se van a ver diferentes temas como principales conceptos relacionados a riesgos psicosociales y psicología de la salud ocupacional, relación entre riesgos psicosociales y psicología de la salud ocupacional con clima laboral y calidad de vida en el trabajo. Asimismo, tenemos el diagnóstico en los riesgos psicosociales en las empresas, también de 20 horas lectivas, con la profesora Rocío Tejeda. En esta se van a ver temas como relación entre el riesgo psicosocial, estrategia y continuidad empresarial, importancia de identificarlos y gestionarlos, herramientas para realizar el diagnóstico de los riesgos psicosociales en la empresa. Como uno de los últimos cursos, también está gestión en riesgos, de los riesgos psicosociales en la empresa, dictada por la profesora Nelly Espinosa. En esta se van a ver análisis de resultados y priorización de intervención de acuerdo con las estrategias y cultura organizacional, diseño de estrategias de intervención 1, diseño de estrategias de intervención 2, evaluación de los resultados de las estrategias de intervención. También tenemos prevención en riesgos psicosociales en las empresas con 20 horas lectivas. Va a ser dictado va a estar a cargo del docente que nos acompañó el día de hoy, Alejandro Pasuri. En esta se van a ver estrategia de prevención de estrés laboral, estrategia de prevención de burnout, estrategia de prevención de mobbing o acoso laboral, seguridad basada en el comportamiento. Finalmente, el siguiente curso que vamos a ver es bienestar y salud en el trabajo, con 20 horas lectivas a cargo de Julio Marino. En estas se van a ver temas como bienestar y salud, físico mental en las empresas, gestión de bienestar y salud en el trabajo 1, factores de considerar y diagnóstico, plan de acción y prevención, felicidad, seguridad psicológica, manejo de emociones. Estos son los cursos que se van a ver en el diploma. Asimismo, queremos contarles un poquito más sobre el excelente plan docente que tenemos. Ya le conocemos al profesor que nos acompañó hoy, el profesor Alejandro Pasturi. Asimismo, recalcar que él es maestro en Psicología del Trabajo y Organizaciones, es psicólogo organizacional y del trabajo, especialista en recursos humanos y gestión de talento. Tenemos a la profesora Rocío Tejeda, ella es magíster en Dirección de Empresas por la Universidad del Pacífico, psicólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con experiencia profesional en áreas de recursos humanos en empresas líderes en su rubro. Ella ha sido coordinadora de selección y desarrollo y jefe de capital humano en Montanasa. Actualmente es directora y consultora de Switch Lab Perú. Además tenemos al profesor Fernando Torres, quien es magíster en Emprendimiento e Innovación por la Universidad de Lund, Suecia, magíster en Dirección de Personas por la Universidad del Pacífico, es ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tenemos como uno de nuestros últimos docentes a la profesora Nelly Espinosa. Ella es magistra en Gerencia de Calidad y Desarrollo Humano e Ingeniería de Alimentos por la Universidad Nacional de Callao. Es egresada de la Maestría de Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad Científica de Sur. Tiene certificados como auditor líder, IRCA ISO 45001, 2018 e ISO 9001, 2015. Finalmente nos va a acompañar el profesor Julio Marino, que él tiene un MBA internacional en Administración de Empresas por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y la Universidad Politécnica de Cataluña, España. Es administrador de empresas de la Universidad Católica Santa María, con PAN, diplomada en Supply Chain Management en la Universidad ESA. Ellos son los docentes que nos van a acompañar. Asimismo, les voy a adjuntar un link para que ustedes puedan leer y conocer a nuestros docentes y también todo el temario que se va a ver a lo largo del diploma. Ahora justo acabo de adjuntarles un link de inscripción, un formulario de inscripción, para que ustedes puedan inscribirse por la asistencia que se ha tenido a la conferencia del día de hoy. Además, para tener en cuenta sobre los diplomas que se vienen, ¿no? Para poder ir informándoles. Asimismo, les voy a agregar el link de nuestra tienda e-commerce para que ustedes puedan descargar el brochure y también puedan, si es que desean gestionar el certificado de la asistencia del día de hoy, pues pueden solicitarlo a través del link que acabo de adjuntar. Eso es por la conferencia del día de hoy. Agradecerle al profesor Alejandro por la conferencia que nos ha dado y también agradecer a cada uno de los asistentes, pues la conferencia ha terminado.